Damas, caballeros, presentes todos. Estamos hoy de viernes. Por fin, viernete. No creo que haya... Ropita limpia, sí, me ha llegado hoy una camisa nueva, pero poco más, creedme. Estoy aquí que os traigo una cosa tremendamente sencilla, ¿no? Y es un disco de freno, una pastilla y otra pastilla. Y con esto vamos a intentar hacer un vídeo que por lo menos sea interesante, ¿vale? Vamos a saludar hoy, por cierto, hoy es viernes, viernes 15 además. Tengo a dos de los empleados, un saludo al amigo Daniel, al amigo Juan Manuel, que están en Málaga. Debería de estar yo allí, pero por particularidades personales me ha sido imposible. Los he mandado a ATD con el amigo Ángel y a esta hora casi que tendría yo que estar casi tomándome un muñequito, ¿no? Pero bueno, ya que yo no me lo tomo, que se lo tomen ellos, ¿no? Y bueno, llevamos una semana o un mes prácticamente en el que cerramos citas hace ya un montón de días, tenemos unos atrasos considerables, es una guerra diaria, cada vez se me reproduce más. Paco, tienes que entender, tienes que saber. Algunos clientes que vienen con citas y es que personalmente hemos tenido atraso y no se han podido adelantar más, y otros que simplemente quieren una cita pero es que no tenemos cupos de darla. ¿Por qué? Porque venimos de un puente, se pierden días. El mes de diciembre quien sea autónomo o empresario sabe que está prácticamente perdido y no paran de llamarnos o de llegarnos. Tenemos ya, yo qué sé, en E47 la puerta partida, pues hay ya como 5 o 6 que son ya para enero, otros pocos que no son BMW pero que están partidos también y tienen problemas que serán ya para primeros de año, más lo que tengo aquí que, creedme, que es un muerto considerable. Así que hoy, que es viernes, que tenemos ya un circo formado, lo más grande, digo, bueno, antes de irnos vamos a hacer un vídeo que es facilón, os va a encantar, pero por lo menos tenéis yo aquí mis 10 minutos, mis 20 minutos de tranquilidad, que como digo, gano más con los vídeos. Yo personalmente, como no soy una persona especialmente entrante o extrovertida, pero parece que pierda la vergüenza delante de la cámara, ¿no? Y de vez en cuando, a esta altura ya, casi que lo agradezco, porque, bueno, me relaja muchísimo el poder hacer contenido y el poder explicar mis historias, ¿no? ¿Estáis escuchando? El otro día vino un cliente de muy lejos y dice, no tienes que estar muy lejos del aeropuerto porque se escucha muy cerca, y ahora mismo tengo un avión pasando por lo alto. Efectivamente estamos al lado del aeropuerto de San Pablo. ¿A qué vamos? Os traigo hoy 3 chinadas, ¿vale? Estos son 3 mierdas que las podéis comprar en Amazon o en AliExpress. Number one, bueno, unas galgas de espesor de pastilla. Tenéis por aquí, desde la más grande, que es una pastilla prácticamente nueva, hasta la más pequeña, que es una pastilla que ya debería de estar cambiada, que está doblada, por cierto. Mira, para esta derecha. La ponemos donde, aquí, mira. Se ve el contraste de la más fina a la más gruesa. Tenemos un calibre de espesor de BGS, no me lo ha regalado nadie, no voy a poner que esto es una promoción ni nada, simplemente si os fijáis, veis cómo tiene esos 2 dientes para salvar el desgaste del disco. Y bueno, y tenemos un calibre, mira cómo sale el cipotillo ese. Tenemos un calibre de pastillas de freno para ver el desgaste real de una pastilla. ¿Por qué saco estas 3 pequeñas herramientas que se utilizan a diario y muchas veces ni hacen falta de utilizar, ¿no? Porque cada vez veo más talleres o más creadores de contenido, debería de decir, que nos sacan promociones de cómprese usted, amigo del taller, esta máquina que te puede decir
pico en un disco de freno aquí así y te va a decir, siempre os van a decir, querido cliente, su disco de freno está gastado, tenemos que cambiarlo, ¿no? Y ese es el tipo de herramientas que además se popularizan de una manera descomunal, valen una pasta, ¿no? Una máquina que al fin y al cabo no te haces más que galgarte o que medirte un calibre, un disco de freno con un calibre, pero que bueno, que es una herramienta de toda la vida, que un milímetro es lo mismo un milímetro hoy que hace 100 años, ¿no? Y que son herramientas que el hecho de que te salga tu folio impreso bonito, pues te puede costar 600, 700, 1000 euros, y que yo, bajo mi punto de vista, creo que es tirar el dinero, ¿no? Así que os voy a enseñar a galgar unos discos de freno y unas pastillas de freno, y así, aparte de dejar de escuchar pamplinas, por lo menos todos aprendemos algo, ¿no? Ustedes conmigo y seguramente yo, de alguno de ustedes, aprenda algo. Y bien, traigo aquí las especificaciones técnicas de este disco de freno. Este disco de freno lo he cambiado, o lo ha cambiado Óscar, en lo que yo estaba repartiendo coches por ahí a mediodía, de una Altea, que la tengo aquí, una BXG BLS, que es un 1900 de toda la vida de Dios, pastilla que esta no es la de toda la vida de Dios, de Volkswagen, porque la otra es la que tiene las dos orejetas aquí y aquí, pero bueno, esta es una pastilla muy común, ¿vale? Y os voy a hablar un poco de ellas. Número 1, pues bueno, pues tenemos aquí las especificaciones del disco, que te dice del diámetro de centrado, que es este, que son 65, y lo más importante, ¿no? Del diámetro exterior del disco, que muchas veces, por cierto, estamos pidiendo discos, estoy yo ahí y siempre me ha venido uno que no es, este es, pero el otro es parecido. Normalmente los discos, entre unos y otros, la diferencia que va a tener es la altura total, es decir, desde aquí abajo del todo hasta aquí abajo, hasta aquí, perdón, encima del todo. Estos son de 288, que lo tengo por aquí. Está aquí en este dato, no sé si se verá o no se verá. Y el que no le guste, que no lo vea. Y bueno, este conjunto de frenos es un conjunto de frenos muy común del grupo Volkswagen. Si veis el disco, bueno, pues tiene aquí un labio, ¿no? Se ve aquí en la cámara, parece que se aprecie más por aquí que el labio que tiene por fuera. Voy a ir por un calibre. He ido por un calibre que tengo allí, que se lo he quitado a mi viejo, y el lunes me reñirá porque yo lo voy a dejar aquí encima y me dirá, el calibre tenía que estar allí. Y según los datos del fabricante te dice, Paco, el espesor del disco de freno es de 24,9, que lo tenéis aquí, originariamente. Si yo mido aquí, que siempre me dirá un pelito menos, bueno, tengo 24,70, que es prácticamente lo mismo, y que con este calibre de espesor simplemente os vais a enterar de una cosa que es muy sencilla. Yo no puedo medir el mínimo de este calibre, porque si yo lo hago así, pues evidentemente aquí estáis viendo mi dedo por detrás. No puedo medir porque tengo el labio del disco, ¿no? Por eso tengo este pequeño calibre, que esto es comprado en Amazon, de verdad, que esto vale peseta, en el que si yo hago así, si yo marco así, casi ni da, y está marcando ahí, no se ve si se ve muy bien, 21, que si salgo de aquí y lo pongo yo manualmente y lo aprieto, prácticamente es aquí donde lo he sacado, es decir, 20 milímetros, y en la primera raya es donde se ha marcado. No sé muy bien porque tiene la palomilla para frenar este, porque si le pongo la palomilla es imposible de meterlo ahí. Pero el grosor interno, es decir, el grosor de utilización o el grosor de trabajo, que es
esta pista entera y esta pista entera, a día de hoy es de 21 milímetros. Y si tenemos las características técnicas del fabricante, nos dice que el espesor mínimo del fabricante son 22. Y diréis, Paco, coño, por 1 milímetro, no es por 1 milímetro. Estos discos tienen ya, pues si es de un Altea que es FPW, creo que es la matrícula, pueden tener 15 años perfectamente ahora mismo. Es decir, se le habrá puesto, a lo mejor este es el tercer kit de pastillas de freno el que yo le monto, pues bueno, después de 15 años casi que le vienen bien discos de freno. Si yo a este trozo de labio que tengo aquí, que lo puedo medir perfectamente, vamos. Le faltan 3 milímetros prácticamente al disco. Le falta 1,90, 1,85 por cada lado al disco. Le meto una pastilla nueva, lo que voy a hacer es deformarlo. ¿Por qué lo voy a deformar? Porque la pastilla va a intentar pisar sobre el plano y lo que va a hacer es que va a topar aquí y va a topar aquí. Cuando esa pastilla vaya desgastando los bordes para llegar al plano, lo que son los laterales, que es lo que tienen estas pastillas, si veis aquí, aquí tienen un fondo así y ahí tienen un fondo así. Y aquí, bueno, pues, ¿lo veis? Tiene un fondo así y el otro borde lo tiene así. Lo que vamos a hacer es que la pastilla nueva, si cabe, se deforme más y más y más todavía. Muchos me diréis, Paco, de toda la vida se la ha cogido esto y ahí en la piedra que la tengo ahí se le come por aquí, se le come por aquí y ya da plano con plano. Y yo siempre he dicho que si una cosa está guarreada, si hacéis eso, ya está más guarreada todavía, ¿no? Le estáis quitando dentro del plano, que es el roce de donde hace para coger la pastilla, ¿no? Para que haga el apriete, pues al total del plano que está haciendo de mordaza, ¿no? Pues le estáis quitando y en vez de que sea plano con plano, pues cada vez le hacéis más una C por un lado y una C por un otro. Y que lo que haga, bueno, pues que sea que la estéis deformando, que le estéis metiendo temperatura donde no debéis, que le estéis quitando en general pues capacidad de frenado al conjunto entero. Eso por un lado. Por el otro lado, seguimos para bingo. Bueno, hemos medido ya el espesor de trabajo del disco y el espesor original del disco y ya estamos viendo como el espesor de trabajo está ya más gastado de lo que el fabricante te dice que puede trabajar, que bueno, tiene un labio aquí brutal, ¿no? Casi de 2 milímetros por un lado y por el otro. Y vemos como, por ejemplo, con la pastilla puesta aquí, para que uno dé... Está tieso totalmente. Para que den el disco, pastilla con disco quedan 2,60 milímetros, pero no se ve muy bien. Está aquí, si yo le saco el calibre, es que aquí abajo no se ve muy bien, aunque lo creáis. Básicamente, realmente entre el disco y la parte metálica, la parte férrea de la pastilla, hay unos 5,5. ¿Por qué? Porque, aunque aquí esté casi dando uno y otro, siempre uno va a gastar más que otro. Mira, este por ejemplo, más todavía, ¿no? Esta pastilla y este disco aquí tendrá casi 1 milímetro. No tiene más, ¿eh? Hay 1 milímetro, lo podemos medir. 1,20. Se ve. Pero la verdad es que aquí abajo hay mucho más. ¿Por qué? Porque como el disco tiene un labio, pues cuando escuchéis a la pastilla, la parte metálica de la pastilla, dando con el disco,
es lo que hay entre la carcasa de la pastilla y el disco. Pero verdaderamente aquí, pues bueno, nos queda parte de pastilla, ¿no? Si veis aquí, como os he dicho antes, tenéis todo el borde este está comido. ¿Cómo lo podemos medir esto? Pues tenemos dos maneras. Una, este medidor de espesores, que lo tenéis aquí, que es maravilloso, que tiene aquí su pequeño saliente, y lo que salga del eje central, que es este, a ver si lo pongo aquí, es lo que mide la pastilla. Además, bueno, ¿por qué? Porque aquí tenéis calibrado, que no sé si se verá muy bien lo que mide la pastilla, pero si veis la raya blanca, que sí se ve bien, pues se supone que de la raya blanca para atrás es cuando hay que cambiar la pastilla, ¿no? Si yo aquí le doy, por ejemplo, pues mirad que tiene un escalón brutal entre el borde del bolígrafo y la raya blanca. Es decir, esta pastilla, que es verdad, se debería de haber cambiado hace un montonazo. ¿Por qué? Porque iba a dar pastilla con disco de una forma inminente, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, una vez que diera pastilla con disco, eran para cambiarlos los dos. Casi que nos da igual, salvo que el cliente se vaya a quedar sin pastillas en ese momento. Y luego, esto si veis, esto en verdad lo compré yo en su día, pero esto lo he usado yo una vez o dos por pijoteo y ya está. Pero esta, si las veis, tenéis más mierda. La arandela esta la he perdido y está con una brida. Esta sí está buena. Básicamente, las que están en rojo son para cambiar, las que están en amarillo ten cuidado, y las que están en verde, pues bueno, están nuevas, ¿no? Son galgas. Si os fijáis, están los diámetros, los grosores de aquí, el espesor es diferente, los espesores aquí son diferentes, esta es la más fina y esta ya tontorrona, y esta ya, pues esta y esta están ya para cambiar, ¿no? Si le metéis aquí el grosor, pues, si le meto la amarilla más pequeña, pues ya casi que no entra. Es esta la galga que nos entraría, bueno, está en roja, la galga no sé cuánto mide, la voy a mirar. Bueno, mide 3,14, que seguramente sean 3. Y básicamente, pues con ese espesor, tened en cuenta que cuando estáis mirando 3, aquí le tenéis que quitar los 2 milímetros que hemos medido de borde, y una vez que estáis eso, lo que queda es 1 milímetro para que uno choque con el otro, ¿no? En definitiva, no estoy hablando porque estas comprobaciones se dice hay que hacer, pero evidentemente cuando se habla de mantenimiento yo cojo y a los niños los tengo enseñados, cuando esto lo estáis viendo así, como lo estáis viendo con ese grosor que hay aquí, ¿veis que no hay nada? Pues los niños están educados, o yo, o Dani, o el que lo haga, en Paco, esto está para cambiarlo. ¿Qué está para cambiarlo? Las pastillas o los discos. Le haces así en el dedito aquí y dices, este está pastillas y discos. Y si en vez de esto, pues prácticamente el disco está nuevo, pero la pastilla sí está gastada para que den el disco, pues con más razón todavía, porque si el disco está bueno, se puede cepillar un disco que sea perfectamente útil en ese momento, pues bueno, pues más razón todavía, ¿no? Si el disco está al 100%, se le mete en un juego de pastillas nuevo y a correr. Detalle. Mirad, en este ya si lo veis, que es que este está cortado, ¿veis esta pieza que hay aquí? ¿Veis esta pieza que hay aquí? Y veis cómo está aquí prácticamente metida, que tengo aquí, que me cabe la uña. Este es el sensor de desgaste, que este lo tiene ya cambiado o lo tiene cortado, porque esta pastilla en particular no tendría sensor de desgaste, pero hay una particularidad en los coches nuevos. Nuevos entre comillas, esto lo tienen de hace 20 años. Es cuando te sale ¡pum! Y se te enciende el icono de pastilla gastada. Ese sensor, que no es ningún sensor, simplemente es un arco eléctrico o un cable que da la vuelta
en el borde de la pastilla, que este propio labio, cuando ya está muy pronunciado o cuando la pastilla le queda muy poco, pues es como si tenéis un cable, es un circuito cerrado con un cable que pasa por ahí y el borde de la pastilla le hace así, plom, y lo corta, ¿no? Es decir, es un circuito cerrado que cuando ese borde lo coge y lo trasquila y se lo cepilla, pues lo abre y entonces en el cuadro te dice que las pastillas están gastadas. Muchas veces nos llega gente y nos dice: Paco, es que el coche no nos ha indicado que las pastillas estén gastadas. En este tipo de coches, que son coches más del pueblo llano, pues seguramente de las pastillas delanteras, de las 4 que son 2 a un lado y 2 al otro, simplemente en uno de los lados, una de las 4 pastillas tenga ese sistema, ¿no? Es decir, pues puede que la otra pastilla del otro lado haya gastado más. ¿Por qué? Pues porque el ABS ha entrado más, o porque tienen más curvas a un lado que a otro, o por las particularidades del uso que el cliente le dé, una esté más gasta que otra. Pero, por ejemplo, en este tipo de coche, lo que son, este es un Altea del año 2006, las pastillas de atrás no llevan avisadores. Y hasta el día de hoy, las pastillas de atrás de un Volkswagen, de los actuales, de un Passat mismo, no llevan avisadores, ¿no? Pero, por ejemplo, la semana pasada hicimos un Q7, discos traseros, discos delanteros, pastillas traseras, pastillas delanteras, y cada eje lleva un avisador a un lado y un avisador al otro. Evidentemente, un Q7 ni lleva el mantenimiento de un Seat Artea, ni delante ni detrás, por el tamaño de los discos, por los pistones de las pinzas y por la categoría de coche que es, ¿no? Pues seguramente en un Q7 se te enciende, que lo traía encendido y estaban, todos los avisadores estaban ya partidos, pero un Artea, por ejemplo, muchas veces nos llega el cliente y te dice: Paco, es que está sonando a hierro y es que las pastillas están bien. Vale, está bien, porque este aparato, este dispositivo todavía no lo ha cortado, pero la pastilla del lado opuesto no lo ha cortado, que es la que está dando, y es que no lo lleva incorporado, ¿no? O porque las pastillas del eje trasero pues han llegado a hierro con hierro de la pastilla y del disco de freno, y es que no incorpora ese dispositivo en el eje trasero, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho un pequeño monográfico de algo que es muy sencillo, como una pastilla de freno, de como un calibre de espesores, como un calibre de, bueno, del espesor también de la pastilla, y de como una galga de espesor de pastillas de freno. Esto os dejaré, buscaré, no sé ni dónde lo he comprado, pero os dejaré unos enlaces de compra para que lo quiera, pero como con dispositivos que son totalmente rudimentarios, o un calibre, que tenéis calibres ya digitales de hace 7 siglos, a peseta, pues como con una herramienta o con un utillaje muy precario, se puede comprobar una pastilla y unos discos de freno, si tienen todavía un espesor, una vida saludable, o no los tienen, de cara a cambiarlo, ¿vale? De todo esto, ¿qué utilizaría yo? Con este y con este, es decir, de aquí esta casi que la metería aquí. La primera amarilla, si la tenéis por ahí, al carajo, ¿no? Si tenéis esto, pastillas que todavía aguantan, por lo menos de una revisión para otra. Y con este calibre de espesores que os salva el labio del disco, con esto y con esto podéis verificar unas pastillas de freno y unos discos de freno. Para título de no profesional o para talleres, que es lo que digo, que me ha llegado un nota por la puerta: mira, es que tengo esto, que te pones aquí un cipote en el disco y te dice que si está bueno o no está bueno. Digo, bueno, después de 20 años, pues yo creo que sé si un disco está bueno o no está bueno, porque si no, todos los que has anteriores los habré dicho con poca propiedad cuando estaban malos, ¿no? Pero bueno, son herramientas muy facilonas, fáciles de llevar, fáciles de utilizar, con las que al fin y al cabo, para utilizar medidas de desgaste y demás, pues nos sirven para poder decirle a un cliente: pues mira, cambie usted esto porque está desgastado y porque yo ya no lo utilizaría, o porque no, ¿vale?
Espero que os haya gustado, es un vídeo facilón, se me está haciendo un pelillo largo, pero al que no le gusta, simplemente que no lo vea, ¿vale? Como siempre, un saludo, buen fin de semana, buenas navidades, ahora que estamos en fecha de ello. Un saludo.